En este apartado vamos a describir cómo conectar Tableau a un archivo JSON local y cómo poder configurar la fuente de datos. No obstante, lo primero que debemos hacer es explicar fácilmente qué es un archivo JSON y para qué se usa. JSON es el acrónimo de JavaScript Object Notation, es decir, notación de objeto de JavaScript, y es un formato de texto sencillo para el intercambio de datos que se utiliza entre diferentes sistemas. Dicho esto, vamos a ver a través de un ejemplo muy sencillo cómo podríamos usar este tipo de archivos como fuente de datos. Para ello, vamos a establecer la conexión y configuraremos la fuente de datos. A modo de curiosidad, comentar que si quisiéramos validar el archivo JSON y su estructura, lo podemos hacer en diferentes páginas. Una que os muestro de ejemplo es esta de aquí, la de JSON Formatter. Aquí simplemente, he pegado el fichero JSON que vamos a utilizar como ejemplo en este tutorial, en esta formación, y vemos que si le damos a Process, lo valida y directamente nos dice si es válido o inválido, ¿vale? Y bueno, aquí vemos la estructura. Pues bien, volvemos a Tableau. Aquí, una vez que tenemos abierto Tableau, en la sección de conectar, podríamos elegir como fuente de datos, elegir el archivo JSON. En el desplegable vemos que la extensión de los archivos JSON es .json.json. Seleccionamos nuestro fichero de ejemplo. Este estará en la plataforma para que lo podáis descargar y podáis hacer las pruebas y los ejercicios con él. Vamos a abrir. Y a continuación se nos abre el asistente de seleccionar nivel de esquema. Una vez que hemos dado a abrir, que abrimos siempre un archivo JSON, se nos va a abrir este tipo de asistente. En este cuadro de diálogo, que se denomina seleccionar nivel de esquema, en él tenemos que seleccionar los niveles de esquema que vamos a querer visualizar y analizar en Tableau. Y luego seleccionaremos aceptar. Revisando la estructura del fichero, vemos que el campo ID, lo veis aquí abajo, tiene a su vez un subesquema compuesto por OID. ¿Vale? Es importante saber que cuando conectamos a Tableau, a un archivo JSON, Tableau lo que analiza son las primeras 10.000 filas del archivo. Y con esas 10.000 primeras filas que Tableau ha analizado, deduce automáticamente el esquema a partir de ese proceso. Los niveles de esquema que seleccionamos en este cuadro de diálogo determinan las dimensiones y las medidas que vamos a tener disponibles para poder utilizar, para poder luego hacer los análisis y los cuadros de mando oportunos. Si se selecciona un nivel de esquema secundario, automáticamente Tableau selecciona el nivel principal. Es decir, si nosotros tuviésemos diferentes jerarquías, por así decirlo, y seleccionamos un nivel secundario o un nivel terciario, automáticamente el de nivel principal se quedaría marcado. Por ahora no seleccionamos el nivel de ID y vamos a dejar seleccionado únicamente el primer nivel, el de detalles de pedidos, y damos a aceptar. Veis que automáticamente pone un nivel de esquema seleccionado. Si clicásemos en los dos, vemos que nos dice el asistente que tenemos seleccionado dos niveles de detalle. De momento vamos a seleccionar nada más el primero, le damos a aceptar. Bien, una vez que hemos cargado el fichero de ejemplo, vamos a revisar los datos y vamos a hacer algunas modificaciones en la página de fuente de datos. Vamos a ver qué podríamos hacer. Entre otras, podríamos seleccionar el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego podemos escribir un nombre más acorde, si queremos. En este caso podemos quitar la numeración y podríamos dejar detalle de pedidos o detalle de facturación, etcétera. También podemos revisar el nombre de las columnas que vemos y los formatos, ¿vale? Vemos
los formatos que Tableau ha identificado por defecto. En este caso vemos que la columna cantidad representa un número, ¿vale? Y por tanto tiene que estar en numérico, ¿vale? Vemos que Tableau en este caso lo ha hecho correctamente. Por otro lado vemos que tenemos una columna denominada precio unitario, que la tenemos definida, Tableau la ha definido como string. Bueno, quizá para su análisis, pues sería bueno que la tuviésemos como numérico. Al tener el símbolo del dólar delante, pues automáticamente Tableau piensa que es una cadena. Podemos hacer un pequeño formateo, si queréis, en el campo y vamos a generar un campo nuevo calculado, de manera que podamos crear este mismo campo, este mismo concepto, pero con el formato numérico para luego poderlo utilizar como medida. Podemos dar botón derecho, vamos a crear campo calculado nuevo y sobre el campo de precio unitario vamos a generar uno que sea precio, lo renombramos el nuevo campo, precio unitario, por ejemplo, vamos a poner ya USD, porque ya sabemos que es en dólares. Y bueno, lo que queremos hacer es eliminar el dólar, que es lo que está generando más ruido. Vamos a reemplazar el dólar por nada. Y bueno, vamos a forzar también pues para que lo identifique como un decimal. Vamos a ponerlo con el float, con la función de float. Aquí Tableau valida la expresión, la sintaxis que estamos utilizando y nos dice que el cálculo es válido. Por tanto, podemos dar a aplicar, vemos que se ha generado el campo nuevo, le damos a aceptar y ya tenemos nuestro nuevo campo. Otra opción de conseguir lo mismo hubiera sido a través de una división personalizada. Si hubiéramos seleccionado aquí en división personalizada, ¿vale? Bueno, pues podríamos hecho la configuración para haber eliminado el símbolo del dólar, por ejemplo, y haber contado a partir de la segunda columna, ¿vale? Vemos que automáticamente aquí se nos hubiera generado un nuevo campo directamente sin el símbolo del dólar. Lo que pasa que en este caso seguiría siendo string y tendríamos que transformarlo a numérico, a decimal en este caso, pues para tener el mismo resultado. Pero vemos que es otra forma igual para poder tener el campo que queremos. En ocasiones, y además lo hemos visto cuando hemos hecho la carga, cuando hemos hecho la conexión al fichero, pero vemos que hay veces que pueden existir más campos en las filas que quizá no se analizaron en un primer momento para crear el esquema deducido. Y por tanto, si vemos que hay algún campo, que hay información, hay datos que no los tenemos cargados, que no aparecen en el esquema importado, en el lienzo podemos pinchar en el botón derecho sobre la tabla, ¿vale? Aquí en seleccionar nivel de esquema se nos volvería a abrir el cuadro de diálogo inicial, el asistente, para poder seleccionar el resto de esquemas que quizá pues, se nos haya pasado o pensábamos que no eran necesarios y ahora pensamos pues que sí, que tenemos que añadirlos. Esto mismo que tenemos esta opción para añadir desde el lienzo, podríamos hacerlo desde la barra de herramientas, desde datos. En la fuente de datos que tenemos abierta, que es los detalles de pedidos, también nos permite abrir el cuadro de diálogo. En este caso, pues bueno, vamos a añadir este segundo esquema que anteriormente no lo teníamos, cuando hemos hecho la carga inicial no lo habíamos seleccionado, ahora lo seleccionamos y vemos que nos ha cargado el campo en cuestión. Antes de ver un pequeño análisis con este fichero ejemplo, creo que sería bueno mencionar algunos puntos que debemos de tener en cuenta cuando estamos trabajando con ficheros JSON, ya que lo habitual es que se trata de ficheros más grandes y pesados que lo que estamos viendo ahora en este ejemplo, ¿vale? Entonces,
Uno de los puntos es que se pueden unir datos JSON. Para unir un archivo JSON, este debe tener una extensión pues, que sea .json, que sea un TXT, un fichero de texto o un log, ¿vale? Y nos permitiría a Tableau unir datos de esas fuentes. El esquema, ya hemos dicho que se deduce de las primeras 10.000 filas de cada archivo de la unión. Como hemos visto, se pueden cambiar los niveles de esquema después de unir los archivos, es decir, una vez que hemos mapeado diferentes esquemas, vemos que podemos añadir o eliminar ciertos esquemas. El fichero de origen no debe superar el límite de 10 por 10 de matrices anidadas. El número elevado de matrices anidadas crea muchas filas y, por ejemplo, 10 por 10 matrices anidadas generan 10.000 millones de filas. Cuando se supera el número de filas que Tableau puede cargar, se muestra un error. En este caso, utilizaríamos el cuadro de diálogo seleccionar nivel de esquema para reducir el número de niveles de esquema seleccionados. Una fuente de datos que contenga más de 100 niveles de objetos JSON puede requerir un tiempo de carga prolongado. Un alto número de niveles crea muchas columnas, lo que puede requerir un tiempo de procesamiento pues muy extenso, prolongado. Y como ejemplo, Tableau, estas indicaciones que os estoy comentando son las que Tableau tiene en su página, ¿no? Nos informa de cómo tratar con este tipo de ficheros y Tableau nos dice que con niveles de 100, que con ficheros de 100 niveles pueden ser necesarios más de 2 minutos para cargar los datos. Se recomienda reducir, por tanto, el número de niveles de esquema a únicamente los niveles que se necesiten para el análisis. Es decir, que si el fichero tiene diferentes niveles de esquema y únicamente vamos a utilizar en los análisis una serie de ellos, es absurdo cargar todo el fichero, ¿vale? Lo que vamos a hacer con eso es malgastar tiempo y hacer que el rendimiento sea peor. Un objeto JSON no puede superar los 128 megas. Y si una matriz de nivel superior de un objeto supera los 128 megabytes, deberá convertirla a un archivo en el que se defina un objeto JSON por línea, ¿vale? Y bueno, Tableau nos indica que no se admite la opción de pivote. Una vez dicho esto, que ya os digo que estas son las recomendaciones que nos da Tableau a la hora de trabajar con archivos JSON y que tenemos ya la fuente de datos como queremos, que ya la tenemos organizada, hemos visto cómo seleccionar los esquemas, etcétera, podemos pasar a la hoja de análisis para hacer un pequeño análisis con los datos que tiene este fichero. Aquí vemos cómo se organizan las carpetas de dimensiones para los archivos JSON jerárquicos. Veamos cómo en el apartado de dimensiones, ¿vale? Lo veis aquí, se muestran los niveles de esquema seleccionados del archivo JSON. Cada carpeta se corresponde con el nivel de esquema que hayamos seleccionado y los atributos asociados con ese nivel de esquema se enumeran como elementos secundarios de la carpeta correspondiente. En nuestro ejemplo concreto vemos las dos dimensiones correspondientes, ID y el detalle de pedidos que era el otro, que era el inicial que habíamos seleccionado. Vemos que ID es una dimensión en el nivel de esquema, que nombre de producto también es un nivel de esquema, pero al tratarse de una lista de valores y no de una jerarquía de datos, pues no necesita su propia carpeta, sino que se agrupa en una carpeta principal. Lo mismo sucede con el resto de dimensiones. Con estos datos simples que tenemos en este fichero de ejemplo, vamos a ver un par de análisis rápido que podríamos realizar. Para ello vamos a definir un par de KPIs. El primer KPI, por ejemplo, podría ser definir cuáles son los productos más caros y qué unidades se han comprado a nuestros proveedores. Podemos para ello, por ejemplo, arrastrar la dimensión nombre de producto a filas. La medida precio unitario USD, que es el campo calculado que hemos generado en la fuente de datos, ¿vale? Lo vamos a arrastrar, por ejemplo, a la etiqueta de texto. Vemos que automáticamente nos dice el nombre del producto y el precio. En mostrarme podríamos utilizar la gráfica de burbujas, por ejemplo, agrupadas,
ya que tenemos pocos registros y representa de una manera simple los precios de los productos. Vemos que automáticamente en el cuadro de marcas de Tableau ha reconfigurado los componentes cuando seleccionamos este tipo de gráfica. En el panel de marcas, el precio unitario USD lo vamos a cambiar a tipo atributo. Actualmente está como sumatorio. Lo vamos a cambiar como atributo. Arrastramos a etiquetas la dimensión precio unitario. El precio unitario, arrastramos etiquetas. Vemos que automáticamente lo pone aquí. Vamos a arrastrar la cantidad a etiquetas también. Vemos que visualmente no es muy legible. Podemos cambiarlo. Vamos a darle botón derecho y vamos a formatear para seleccionar los números. Aquí en cantidad. Aquí si queremos, en la pestaña de formatear, en la opción de panel, aquí en predeterminado y números, vemos que bueno, pues podemos elegir un poco lo que nosotros podemos configurarlo, pues para que no salgan las dos posiciones decimales, que no aporta nada, porque al final las unidades, o sea, la cantidad, las unidades, ¿no? La cantidad, en este caso sabemos que son cifras enteras, no son decimales, pues vamos a quitarle las dos decimales. Y si queremos, pues le podemos poner un sufijo para que quede más vistoso la gráfica. Le podemos poner, por ejemplo, unidades. Y bueno, vemos que ahora la gráfica nos muestra para cada producto, nos muestra el precio, su precio unitario y el número de unidades que se han comprado. ¿Vale? Y bueno, pues vemos que de esta forma visual tenemos un análisis de la compra, de las unidades compradas. Otro KPI que podríamos obtener con estos datos de ejemplo, vamos a generar la hoja 2 y podría ser pues algo como las cantidades compradas pues a cada proveedor, ¿no? Pues por ver la relación. Hemos visto los productos comprados. En este hemos dicho que los datos que tenemos aquí pues podrían ser los detalles de los pedidos en función de la cantidad, el nombre del producto, el precio y el proveedor a quien se ha comprado y luego bueno, el código de transacción. Pues vamos a ver ahora en este KPI 2, pues eso, las cantidades compradas a cada proveedor. Vamos a arrastrar para ello proveedor a filas. Tenemos el listado de los proveedores que aparecen en el origen de datos. Vamos a arrastrar cantidad a columna. Tenemos ahora la cantidad de unidades que se ha comprado a cada proveedor. Filtramos para visualizar únicamente aquellos proveedores a los que se ha realizado una compra. ¿Vale? Aquí concretamente a este proveedor vemos que no se ha realizado. Veis que en la cantidad, cuando paso el ratón por encima, vemos que en cantidad pone 00, es decir, no se ha hecho no se le ha realizado ninguna compra. Para ello, en la sección de columnas, vamos a aplicar un filtro. Vamos a dar al filtro. Y bueno, aquí podríamos ponerle, pues, no sé, por ejemplo, que sea mínimo, pues que sea una unidad, ¿no? Es decir, algo que nos evite que nos aparezcan aquí proveedores en los cuales ahora mismo no tenemos ningún pedido realizado. Podríamos mejorar su aspecto también arrastrando la dimensión proveedor a color para que nos dé un poco más, pues eso, que sea más fácil la gráfica, que visualmente nos aporte más. Vamos a invertir ahora en esta gráfica las columnas y las filas. Vamos
Vamos a arrastrar también un poco para hacerlo más grande. Y bueno. Ahora vemos que de esta forma simple tendríamos el análisis de los distintos proveedores, así como la cantidad que sea de unidades que se ha realizado a cada uno de los proveedores. Y nada, esto sería un simple ejercicio, un simple ejemplo de cómo manipularíamos datos cuya fuente de datos es un archivo JSON, ¿vale? Que hemos visto aquí.